Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos las gracias por conectarse porque ustedes son los juiciosos. Saben que hoy sí terminamos temporada y estamos muy emocionados por eso, así que no se desconecten. Vamos a empezar con este programa. Hola, los saludamos hoy, les enviamos un gran abrazo y les pedimos que no se desconecten. También darles las gracias porque ustedes son los que siempre, pero siempre nos acompañan. Eso nos pone muy felices y nos hace trabajar cada vez más duro. Ha sido una temporada bastante exigente para nosotros, también para ustedes, porque sé que a veces estos temas suelen ponerse difíciles por momentos, pero son tan necesarios para que nosotros podamos defender nuestra fe frente a tantas filosofías humanas, posiciones equivocadas. Y pues lo mejor es que conjuntamente a todo este conocimiento, usted y yo podamos crecer, sobre todo para caminar con nuestro Señor. Hola amor, ¿cómo estás? Súper contenta, pues muy contenta porque ya acabamos temporada. Eso para nosotros es un gran reto y sobre todo una gran satisfacción de ver cómo esta temporada fue tan bien recibida. Verdad o engaño significó mucho trabajo, mucho estudio, mucho conocimiento que adquirimos, así que si usted está de acuerdo con eso, escríbanos si realmente esta temporada les gustó, si les gustaría que en otra próxima temporada siguiéramos de pronto con esta línea. Y también aprovechar, porque como nos gusta que este programa sea bien interactivo, escríbanos qué temporada les gustaría, qué temas les gustaría, y así nosotros nos organizamos para hacer temporadas como esta, que creo que fue fascinante. Nos sumergió, ¿se dice? Nos metió exacto, nos sumergimos en un campo de pronto poco explorado muchas veces, pero que enriquece un montón. Entonces, gracias por acompañarnos en otra temporada, gracias por estar ahí, porque ustedes son nuestra familia, como siempre decimos, esto es como estar en la sala de las casas, pues un poco lejos, pero siempre conectados y siempre haciendo parte de sus vidas. Así que muchas gracias. Y antes de comenzar, último programa de esta temporada, no sé si te parece, recordamos nuestras redes sociales para que estén ahí pendientes. Perfecto. Recuerden Facebook, Instagram, YouTube. Estamos también en Spotify, porque eso también ha sido muy bueno. Creo que ha sido una gran acogida que este podcast sirva y esté en otros espacios como lo que es Spotify de audio, que lo pueden escuchar en cualquier lado, en cualquier momento. Así que gracias, miles y miles de gracias por estar ahí. Recuerden nuestras redes. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con un gran programa hoy hablando acerca de la masonería, los Illuminati, pero sobre todo como ese contraste o cómo podemos defender y contrarrestar todas estas doctrinas que la masonería practica, que la ha extendido durante muchos lados y de mucho tiempo en el mundo. ¿Cómo la contrarrestamos con la Biblia? Así es. Yo creo que, como ya has dicho, todo en una introducción que creo que plasma lo que va a ser este programa. ¿Qué les parece si comenzamos orando, entregándole este tiempo a Dios? No sé si tú nos quieras dirigir en oración. Claro que sí. Bueno, amado Señor, damos gracias por este tiempo, gracias por este último programa de nuestra temporada Verdad o Engaño, gracias porque ha sido un éxito, pero siempre dándote la gloria a ti, la honra, Señor, porque nos permites aprender más, nos permites conocer y sobre todo afianzar nuestra fe en la verdad que es Jesucristo, en la verdad que eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque nos sentimos amados y privilegiados de poder conocerte más, de poder defender nuestra fe, no para caerle a otros, sino para todo lo contrario, que abran sus ojos ante el engaño y puedan conocer la verdad. Llénanos de esa fortaleza, de esa fuerza para defender nuestra fe, no con ánimo de destruir a nadie, sino de llevarlo hacia la salvación.
Doy gracias por la vida de mi esposo. Damos gracias y aprovechamos, Señor, a dar gracias por nuestro equipo de trabajo, porque esta temporada no sería lo que es sin ellos. Gracias por regalarnos a estas personas que están al lado de nosotros, ayudándonos a levantar este programa, por nuestra iglesia, nuestros pastores, por todo el equipo que está siempre detrás, ayudándonos a hacer estas hermosas temporadas de Cheo y Vivi. Doy gracias, Señor, y te entrego este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que es importante hablar desde el punto de vista donde nos quedamos. Justamente el programa pasado nos quedamos mostrando unas imágenes donde veíamos cómo eran los rituales de iniciación, lo que se alcanza a ver. Recuerde que Sí. Hablar de la masonería y de alguna forma de lo que se llaman Illuminatis, este grupo de personas, es hablar de organizaciones secretas. Todo lo que se vive adentro, pues lógicamente es algo que solamente las personas que pertenecen a estos grupos conocen, y lo poco que O que algunas logias permiten, claro, como mostrar. bien lo decíamos en el programa pasado, no hay una unanimidad, sobre todo porque hay logias de logias, hay logias que se crean con un propósito muy diferente. Estamos hablando de que esto es un fenómeno que está a lo largo de los Estados Unidos y alrededor del mundo, pero vamos a hablar puntualmente de lo que se ve en Estados Unidos. Y allá no hay una unanimidad de si estos grupos deben ser secretos, completamente ocultos, o si por el contrario ellos lógicamente se muestran y pues digamos que pueden comenzar a funcionar delante de los ojos de todas las personas. De acuerdo. Por eso es que usted, cuando va de pronto a Estados Unidos, usted encuentra que hay muchísimos lugares o templos dedicados y que son fácilmente visibles. Pero la realidad es que hay otras logias, sobre todo las que son un poco más poderosas, las que son las que tienen a las personas más adineradas, más influyentes, que son muy secretas. Entonces, lógicamente, todo lo que usted está viendo es lo que ellos mismos han permitido que se conozca. Entonces, ¿qué te parece si vemos estas imágenes que fueron las que cerraron el programa pasado? Después de estas 4 horas de iniciación, sí, claro, realmente cambian muchas cosas. Si antes pensaba que había responsabilidad, ahora hay muchísima más responsabilidad. Ya es algo que se consumó. Bueno, este es el pórtico del templo masónico. El lugar sí más importante, porque aquí es donde se desarrollan básicamente todas las actividades ritualísticas de la masonería. Aquí es donde realmente se lleva a cabo o se implementa y se planean las cosas relacionadas con el accionar de los masones, particularmente aquí en Bogotá, pero en general en el mundo entero. Tremendo. Esto que ustedes a uno como que ven, se le eriza la piel. lógicamente está presente en muchas esferas de la sociedad y en distintos campos. Queremos también que usted pueda evidenciar, por ejemplo, a uno de los actores más carismáticos de los Estados Unidos, justamente hablando sobre lo que son estas organizaciones secretas. El actor que vamos a ver se llama Jim Carrey, es un comediante de los Estados Unidos, y él justamente hace una crítica de todo lo que él ha visto y de todo lo que sucede detrás de estas organizaciones y de la sociedad que está justamente en el mundo del entretenimiento, que es tan fuerte, ¿no? De hecho, con él se especula mucho, de pronto me equivoco, pero en él se especula mucho la muerte, si no estoy mal, de su novia o su pareja, no sé si eran esposos, porque él en algunos momentos ha declarado como si a ella la hubiesen matado, o sea, Sí. como si no hubiera sido algo, no estoy muy segura si fue un suicidio, no sé bien el contexto, pero él es uno de los actores que se ha atrevido, si lo podemos decir así, a hablar abiertamente de estas organizaciones. De hecho, en muchas entrevistas él hace símbolos con sus manos, mostrando el ojo que todo lo ve, y lo hace
Irónicamente. Exacto, como diciendo, a mí me manejaron muchas veces, a mí me dijeron qué hacer, a mí me hicieron, haga esto, y es impresionante verlo. Si quieren, veámoslo. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. Y, digamos, podemos citar ejemplos en la música de personas que han dado declaraciones que abiertamente se han prestado justamente para llevar a cabo todo lo que dentro de la misma organización se planifica y que, vuelvo a digo, hablar de cuáles son en síntesis sus tesis, pues lógicamente que es muy difícil. Obviamente usted necesita tener discernimiento para que usted pueda entender un poco lo que está detrás de los movimientos culturales, musicales, bueno, todo lo que hoy en día genera tendencia. Pero usted puede ver cantantes muy famosas como por ejemplo Lady Gaga, Taylor Swift. En sus momentos. También se dice que ella hizo su iniciación en uno de los conciertos más grandes, si no estoy mal, en los MTV Awards, en los premios MTV. Se dice por la simbología de su show, en donde ella sale, que hizo como su primera iniciación para pertenecer. Y ahorita, hoy por hoy, Taylor Swift es la cantante número 1 a nivel mundial. Giras impresionantes, conciertos impresionantes, miles y miles de personas. Sí, de hecho, las personas que no alcanzan a ver, en los teatros hay películas dedicadas a sus conciertos. Entonces, bueno, esos son como y podemos pasar, algunos ejemplos. No sé, creo que ya hablamos de la música y del entretenimiento en una temporada anterior. Si usted no lo ha visto, véalo, porque usted va a ver que ya los mensajes subliminales que siguen existiendo ya no son tan subliminales y que hoy los mensajes son cada vez más directos. Y obviamente nosotros vemos que cada vez esos principios, y lo hablo incluso de los artistas que hoy se forman en torno a la música latina, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, el género del reggaetón, que es un género que es bastante latino, pues ver sus letras, ver, bueno, todo lo que promueven ellos, lógicamente que está, así no sea abiertamente dedicado a Satanás, lógicamente está dedicado 100% al mundo y a los placeres que el mundo ofrece, ¿no? No, y de hecho esto nos lleva como a hacer una reflexión y a entender que hay cosas que sí están ocultas. O sea, todas estas organizaciones que tratan de mantenerse como en un estatus bien oculto, evidentemente tienen una influencia al exterior y a lo poco que nosotros logramos ver. Pero yo creo que si de alguna manera se destapara todo lo que sucede en los organismos más poderosos del mundo, creo que quedaríamos tan aterrados de entender que incluso hay cosas que nos están manejando, que nos están influenciando. Claro. Y por eso acá, como dice la palabra, el único que trae libertad es Jesucristo. O sea, nada que hacer. Esto que tú dices, lo que nos muestra es que estos movimientos son muy grandes. Pero impresionantes. Tienen la capacidad que nosotros hemos visto, yo creo que el 0,9% claro. de lo que realmente se mueve. O sea, me atrevo a decir que en todo lo que es, por ejemplo, las monarquías más poderosas del mundo, cómo manejan, cómo dominan, qué es lo que se mueve detrás. Por ejemplo, en el papado, que de hecho muchas cosas se han visto. Allí en la Catedral de San Pedro, es que se llama, en Roma, pues, todo lo que se practica en el Vaticano a puerta cerrada, creo que si lo viéramos diríamos, wow, o sea, qué grado de maldad, de satanismo hay en todo esto.
Obviamente no todo hay que satanizarlo, pero sí hay que tener siempre un ojo clínico, un ojo objetivo, viendo cada cosa como es y escuchando, como lo decíamos la vez pasada que yo dije voy a hacer el chapulín, que cuando el río suena, piedras trae o lleva. Así sucede. Pero este programa, digamos que nos enfocamos, ya vimos varias cosas, pero nos queremos enfocar. Lo importante es que usted pueda entender, o sea, esto no lo hablan siempre, no lo hablan todo el mundo porque se necesita mucho valor, se necesita estudio para que las personas de alguna manera lo puedan explicar de una forma fácil, que no suene a fantasía o que suene como si fueran teorías conspirativas. Y lo que nosotros queremos mostrar con esto es que son movimientos muy grandes, que son reales. Nosotros vemos que estos temas no se predican o no se enseñan muchas veces porque se necesita valor, se necesita tener mucho conocimiento, no solamente en el área espiritual o teológico, sino se necesita tener un conocimiento de cómo se maneja el mundo, un mundo cada vez más globalizado, más interconectado. Uy, total. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos para entender que estamos muy lejos de mostrar, no sé, teorías conspirativas si se quiere, pero lo cierto es que ya hay suficiente material para entender que son personas con la capacidad de manejar crisis económicas, guerras, no sé, tendencias culturales, que son capaces de movilizar y provocar sociedades cosas. completas. O sea, sí, preparar como el camino para. Es y que impresionante. lógicamente vimos que fueron capaces de detener, no sé, el mundo, porque si uno mira lo que fue la pandemia, uno se da cuenta que tuvieron la capacidad de detener el mundo entero. Y 1 año y algo. Exacto. O sea, fue algo que yo creo que ya se nos ha olvidado un poco lo que fueron esos días, pero si lo volvemos a ver, fue algo realmente atemorizante, impactante y que creo que nadie se había atrevido a decir que eso podría pasar y realmente pasó. Entonces, digamos que eso es lo que queríamos decir al inicio del programa, que usted entendiera el contexto, que si de pronto no vio el programa pasado, pues se adelante, vea en qué nos quedamos, cómo explicamos la masonería de forma corta, porque es mucho, pero que se dé cuenta de que estas organizaciones secretas sí existen y sí tienen bastante poder. Ahora, vamos a contrarrestar qué dice la Biblia con respecto a las doctrinas o a los pensamientos que ellos manejan y que ellos tienen y que se los inculcan a sus creyentes. Entonces, ¿te parece si vamos nombrando una a una? Bueno, claro. Hay que decir que sacamos las más relevantes, porque es que ellos tienen como yo no sé cuántos escritos y cuántas cosas y nos demoraríamos un montón, pero sacamos las más sustanciales como los fundamentos doctrinales que nos definen a nosotros los cristianos en contra de lo que ellos exponen de acuerdo a estas creencias. Recuerde que ellos empiezan diciendo, no importa, tú puedes creer en cualquier Dios, no hay ningún lío, tranquilo. Pero acá es donde empieza a modificarse todo y a decir, no, tú creías en esto, no, pero es que eso no es así. Nosotros creemos en esto. Entonces es importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué te parece si arrancas? ¿Sí? Dale, me parece súper bien. Pues bueno, esto lo decimos para que muchas personas que están expuestas, no sé, socialmente o incluso, porque vuelvo y digo, en sociedades como la americana, por ejemplo, es muy normal que las personas vean de forma inofensiva estos movimientos y de pronto sientan esa curiosidad o ese deseo a pertenecer a buscar cómo entrar. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, qué piensan ellos. Además, voy a decir solamente un apunte muy importante y es que muchas veces estas sociedades fraternales y demás funcionan también para ponerte a ti un estatus social. Entonces muchas personas buscando de pronto un beneficio económico, un beneficio de estatus, de que me reconozcan, de, por ejemplo, entre los empresarios, que yo sobresalga, se meten en esto sin tener idea de lo que están haciendo y hasta dónde llegan, porque esto es una influencia hasta que de un momento a otro se dieron cuenta que están tan metidos que salirse de allí incluso les puede costar la vida. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, estos grupos tienen una característica y es que son de corte universal. Eso quiere decir que cualquier persona puede pertenecer a ellos. Exacto. Por eso cuando usted ve que no hay personas, por ejemplo, que parten o son parte, mejor,
de comunidades hebreas, comunidades judías, lógicamente que hay muchos empresarios judíos que pertenecen a estos grupos, ¿no? Entonces, también se ha sacado, sobre todo en los Estados Unidos, documentos de organizaciones de personas que son de este corte, que lógicamente pertenecen a estos grupos, ¿no? Y Así que es. se les ha descubierto un montón de cosas reales que tienen que ver con todos los rituales que ellos hacen, ¿no? Y De acuerdo. practican. Que como dijimos en el programa pasado, muchos tienen que ver con los niños, especialmente con la violencia hacia los niños. Terrible. Bueno, ahora sí vamos a ver qué piensan ellos, cómo ellos entienden la Biblia, la doctrina cristiana, cuáles son los principios que ellos manejan y en contravención lo que nosotros creemos. De acuerdo. ¿Sí? Arranquemos. Arranquemos con algo fundamental, la doctrina de la salvación, ¿no? La salvación del pecado. ¿Qué dice primero la masonería? Me parece interesante que usted pueda entender qué piensan ellos acerca de estos temas. Ellos piensan que la salvación del pecado se da como un proceso que comienza cuando la persona se une a la logia. Requiere que los aprendices ignoren la exclusividad de Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos se enfocan en las buenas obras para lograr la superación personal. Entonces, lógicamente que ellos creen que la persona se salva a sí misma, de acuerdo a lo que ellos se fijan como metas, a esas obras que la logia impone al miembro, al aprendiz, para que la persona comience a tener un accionar diferente, ¿no? Y un proceder diferente. O sea que básicamente es, ingreso a la logia, empiezo a avanzar en grados o en superación en conocimiento y lo que sea, y me convierto en un hombre o una mujer excepcional, y esa es mi salvación, esa es mi garantía. Ellos arrancan con un pensamiento donde ellos dicen que el hombre no es malo por naturaleza o no es pecador por naturaleza. Lo que sucede es que el hombre tiene un estado casi que primitivo, y una vez ellos entran a ese conocimiento superior que supuestamente lo da la logia o el pertenecer a este grupo, y cada vez que ellos hacen un ritual o cada vez que ellos comienzan a mover, no solamente de forma individual, sino ya de forma colectiva, y las obras que hace esa persona comienzan a dar resultados, ahí es cuando la persona comienza a superarse, y pues lógicamente la persona comienza a crecer en muchas áreas de su vida. Entonces ellos de entrada no creen en que sea necesario la obra redentora de Jesucristo. Ahora, ¿qué dice el cristianismo al respecto? Ahora, yo le pido que usted aliste la Biblia porque a mí me gusta que esto sea muy dinámico. ¿Qué pensamos nosotros? Vamos a resumirlo lógicamente con pocos versículos para que nos alcance el tiempo. Pero nosotros somos conscientes que la salvación del pecado se da o se sustenta en Jesús, ya que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Y ahí comienza toda la doctrina de la salvación, de la justificación, de la redención, del perdón de los pecados. Y entendemos que nosotros necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, o sea, no de nosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay otro versículo también en Romanos 5:8, que creo que usted lo ha escuchado, pero dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cómo no retomar Juan 3:16, un versículo que creo que todos nos sabemos, espero que sea así, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, entonces tenga mucho cuidado. Retomemos con lo que vimos el programa pasado.
Una vez usted entre, ellos no le van a ver problema a que usted tenga un credo en específico. De hecho, para ellos va a ser algo beneficioso para que usted pueda conocer a ese ser supremo. Ellos no lo llaman ni Jesucristo, ni lo llaman ser Buda, supremo. o ni lo llaman Mahoma, o ni lo llaman Jehová, porque vuelvo y yo digo que acá nosotros estamos abiertos a que es una comunidad completamente ecuménica. Exacto. Entonces ellos reciben personas de todos los credos. Sucede que ese es como un gancho inicial, pero una vez usted entre, ellos lo van envolviendo en sus propias filosofías, en sus propios pensamientos, para que usted moldee su sistema de creencia. Tú, por ejemplo, en el programa pasado nos comentabas que incluso uno de los miembros más famosos de una logia fue un pastor bautista. Y lógicamente que él podía superficialmente enseñar muchas cosas, pero internamente tenía doctrinas completamente desviadas en torno a estos principios bíblicos. De ahí que nosotros les decimos cuidado, tengan mucho cuidado. No todo el que se viste de oveja es oveja, ¿no? No, es un lobo rapaz. Eso dice la palabra de Dios. Otro punto, por ejemplo, te voy a preguntar a ti, ¿ellos qué piensan de la Biblia? Que eso es muy importante, porque acá sí hay una diferencia sustancial. Resulta que los masones, la Biblia es solo uno de los 7 volúmenes que ellos tienen como la ley sagrada y que comúnmente y todos ellos consideran igualmente importantes y los consultan. Es decir, la Biblia hace parte de su colección, mas no es el libro que los define o que hacen que su fe sea cimentada, a diferencia de nosotros. Pero ojo con esto. Fíjate lo que tú nos estás diciendo. Es que esto es muy importante. Ellos utilizan la Biblia. Ellos conservan algo que para ellos es útil, que no es la Biblia como la palabra revelada de Dios a los hombres, inspirada por el Espíritu Santo, sino que ellos la utilizan como una forma o como un medio para que las personas puedan llegar a conocer un ser superior, pero no a Dios, sino al ser superior que ellos consideran es Dios. No, y que acá hay algo muy importante y es que, como yo les digo, son 7 volúmenes que ellos consultan, tienen como sus libros sagrados, la ley sagrada. Pero acá hay algo muy importante y es que esto dice textual: el libro sagrado de cualquier religión se puede usar como volumen de la ley sagrada. Vuelvo y repito, el libro sagrado, Corán, la Torá, la Biblia, el libro de los mormones, la Biblia que les explicamos incluso de los testigos de Jehová, su versión, no sé, los libros de Buda, el hinduismo, llámele lo que le llame, pueden ser usados como volumen de la ley sagrada. Pueden ser ahí. O sea, es decir, están abiertos a cualquier religión. Siempre y cuando crean en un ser supremo. Si para ellos es importante, no, como decíamos, no en todas las logias, pero casi que en su mayoría es importante que creas tú en algo. ¿Sí? Yo creo que mi Dios es el sol. Yo creo que mi Dios es este arbolito, porque creo en, no sé, en la nueva era, yo no sé qué, me estoy inventando. Yo creo que mi Dios es Buda. Y no importa, esos libros pueden ser usados para ellos como fundamentos doctrinales. Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque entonces nos estamos abriendo a un campo de consultar o tomar a todos los dioses como eso, como dioses, cuando solamente hay un Dios. Por eso es que acá no se puede uno guiar porque es que, ellos aceptan la Biblia. No, porque es que para nosotros los cristianos la Biblia es, punto, la palabra de Dios. La Exacto. Biblia es la revelación de parte de Dios. Es inspirada por Dios y el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Es una palabra viva y es una palabra que lleva siglos de siglos de siglos siendo la palabra de Dios. Si no, nadie ha sido capaz ni nunca será capaz de destruirla porque es la palabra de Dios. Tiene autoridad en todas las áreas de la vida. Y acá voy a leer 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y 1 Tesalonicenses 2:13, como para que usted vea que son varios, solamente colocamos 2, son muchos versículos, pero este dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Amén. Y fíjate que cerramos el tema de la Biblia diciendo esto. Para estas organizaciones la iconografía, los símbolos son muy importantes. Ya los vimos en el programa pasado, donde veíamos el compás. De hecho, acá lo pueden seguir viendo. El ojo que Les todo podemos lo mostrar ve, rápidamente. la piedra que no La tiene. colmena. La colmena, Bueno, ellos tienen la piedra, montón de tienen un montón de símbolos. símbolos. Pero resulta curioso y llamativo que la Biblia no es uno de los símbolos más llamativos o que más caracterizan a ellos. Simplemente que ellos los toman como una forma para justificar algunos puntos de su creencia, como esos volúmenes de la ley sagrada Pero que no ellos más. tienen. No más. No más. Ahora, esto ha llevado incluso a que muchas personas se pregunten, porque vamos a hacer un paralelo con lo que se promueve en relación a muchas cosas que suceden en el mundo, que se cree que nacen en estos grupos, sobre todo en los grupos más poderosos como los Illuminati, que sabemos que manejan la economía global, ¿sí? Son dueños de los bancos, son dueños. Ellos han creado algo que se llama la Agenda 2030 y en toda esta agenda, por ejemplo, los derechos LGTBI, XY, bueno, todo el abecedario que tienen ellos allí, lógicamente llama mucho la atención que es una sobreprotección tal que incluso llevan a vulnerar, y yo no sé si ustedes lo saben, pero por lo menos en este mes en el que estamos, que es el mes que para ellos es el mes del orgullo, en muchos de los países se llevó a cabo una gran quematón de la Biblia, ¿no? Entonces, para festejar su día, ellos quemaron la Biblia y esto es algo que se promueve, o sea, a lo que voy con esto es que a pesar de que ellos utilizan supuestamente parte de la Biblia como parte de su justificación doctrinal, ellos no le dan una importancia suprema, de hecho casi no la tienen y por eso incluso vuelvo y digo que una manifestación externa de lo que se promueve es un irrespeto y se ha quemado Biblias en este mes gracias a lo que se promueve a partir de estos grupos de pensamiento, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora vamos a tocar un punto bien importante que es la doctrina. La doctrina del cristianismo, ¿cómo la contrarresta con su doctrina? O sea, como de manera general. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, primero, vamos a hablar sobre ya sus cimientos, cuando la persona ya parte de no ser un aprendiz, sino comienza a crecer, ¿no? A tener un grado diferente. Ustedes saben que cada grado se conoce como un conocimiento superior. En la medida que tú vas adquiriendo ese conocimiento superior hasta el grado 33, la doctrina fundamental de lo que es Dios en tu vida cambia. ¿Ellos qué piensan entonces cuando van creciendo? Ellos piensan que todos los miembros deben creer en una deidad. Así tú comienzas, como un aprendiz. Las diferentes religiones reconocen al mismo Dios, es decir, nosotros reconocemos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como cristianos. Lo que pasa es que ellos afirman que cada religión, o sea, toda religión reconoce al mismo Dios y eso es mentira. Claro, o sea... ahora, si tú ves, por ejemplo, no sé, los musulmanes van a reconocer a Alá, ¿sí? Las personas que practican el budismo, pues lo que pasa es que ahí lo igualan, entonces es el mismo Dios. Exacto, todos pueden estar de acuerdo en lo que se define, pero ellos no, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Ellos le dan nombres diferentes. La masonería acepta a personas de todas las religiones, son ecuménicos, aunque utilicen diferentes nombres. ¿Para quién? Para el innombrable de los 100 nombres. Es decir, ya no se llama Dios, ellos ya no lo llaman Jesús, ellos ya no lo llaman Alá, ellos ya no lo llaman Buda, ellos ya la connotación que le dan, el nombre que ellos utilizan para referirse a Dios es el innombrable de los 100 nombres.
el innombrable de los 100 nombres. De hecho, me parece como un poquito, como obviamente totalmente irrespetuoso y fuera de contexto llamar a Dios así, como el innombrable, como el, puede ser cualquier cosa, no pasa nada. Eso siempre es fuerte. Mira, por ejemplo, esta entrevista que le hicieron a un masón grado 33 que se llama Malihal, se dirá. Malihal. Bueno, eso lo encontramos en una entrevista que le hicieron en un diario muy prestigioso de los Estados Unidos. Y él dice lo siguiente: el verdadero masón no está atado a ningún credo. Se da cuenta con la iluminación divina de su logia que como masón su religión debe ser universal. Cristo, Buda o Mahoma, el nombre significa poco porque él solo reconoce la luz y no el portador. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, lógicamente usted ya se va dando cuenta cómo ese concepto Tremendo. va cambiando conforme las personas inician y duran un tiempo en estos grupos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Exacto. ¿Qué nos dice qué la creemos palabra nosotros? de Dios? ¿Qué cree usted? Nosotros creemos que solo hay un Dios y que lo que ellos hacen es un pecado, porque adorar a otros dioses o invocar a otras deidades es lo que la palabra de Dios llama idolatría. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pablo también habló de esto. Sí, señor. Pablo habló de la idolatría como un Sí, pecado. señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Así Huyan es. de la idolatría, por favor. Y la palabra de Dios nos dice que los idólatras perecerán en el infierno. Eso no lo digo yo. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Ahora, yo quiero que tú nos puedas hablar sobre qué piensan ellos de Jesús. ¿Cuál es su doctrina en relación a Jesús como Hijo de Dios? ¿Ellos consideran que Jesús es la segunda persona de la Trinidad? ¿O qué es lo que ellos creen? Bueno, ellos dicen que no hay exclusividad en Jesucristo ni en el Dios Trino, ni en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay exclusividad, no es que sea Él. Sí, como ya hemos dicho y repetido, ellos tienen distintos dioses, puede ser cualquier deidad, no importa. A Jesús se le iguala a personas en las religiones paganas. O sea, se parte como de todos los que han existido. Sí, ahí se mete en la colada. Es uno más de todos los que han existido en distintas religiones paganas. Por ejemplo, los hindúes los llaman Krishna. Los chinos los llaman Kyuntse, creo que se pronuncia así. Los persas, Sosiosh. Los caldeos, Doubanai. Los egipcios, Horus. Platón, por ejemplo, lo llamaba amor. Estoy hablando de Jesús, como de la deidad, como de Dios. Los escandinavos lo llaman Balder. Los cristianos, Jesús. Los masones lo resumen llamándolo Hiram o Hiram, que significa mi hermano supremo. O sea, es como lo metemos en la colada con todos. Exacto, o sea, Llámalo Jesús es como uno sea. más. Sí, no De es que todos crean en los un que Dios tú nos trino, estás nombrando. exacto, no es un Dios trino, no es que sea el más importante, no es el único, no. Lo tienen diferentes nombres, lo puedes tener ahí, no pasa nada, pero no le atribuyen el puesto de honor como lo atribuimos nosotros. ¿Qué cree el cristianismo? Jesús es Dios en forma humana y también es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Por ejemplo, leamos Mateo 1, versículos 22 al 24, que dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
Cuando José despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Eso me impacta porque ahí muestra cómo pues la revelación divina, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, viene a la tierra a tomar ese 100% hombre para poder salvarnos. Juan 1:1, usted conoce este versículo perfectamente, que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí también nos muestra quién es Jesucristo para nosotros. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Eso también está claro. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cosa que ellos no lo creen. Si quiere, acompáñenme otra vez a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 1:9, mire lo que dice. Les estamos tratando de dar los máximos versículos, la mayor cantidad de versículos para que usted afiance su fe. O sea, este es el propósito realmente de este programa, que afiancemos nuestra fe. Marcos 1:9 dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los ojos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí vemos las tres personas. Vemos a Jesús siendo bautizado, vemos al Espíritu descender sobre él, pero también vemos al Padre diciendo: en él me complaces, en él tengo complacencia. Eso Amén. me parece un cuadro Hermoso. espectacular. Como decíamos, Jesús es 100% hombre, 100% Dios, para que usted lo tenga también. Marcos 4:38, Mateo 4:2. También es completamente divino. Por ejemplo, leamos nuevamente Juan capítulo 1, versículos 1, pero también quiero leer el versículo 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba con Dios. O sea, ahí también se ven las personas, se ve la Trinidad en sí. Hay muchos pasajes: Juan 20:28, Hechos 4:10 al 12. Y es algo muy importante que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta, y es que cuando oramos siempre invocamos, el nombre de Jesús. Entonces, no es como, cualquier cosa. Por ejemplo, anote esta cita: Juan 14:13 al 14, Primera de Juan 2:23, Hechos 4:18 al 20. Hay muchas citas donde nos muestra, primero, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Jesús como ese medio en el cual nosotros podemos ser salvos por medio de su gracia, por medio del sacrificio divino que él hizo en la cruz. Cómo debemos invocar el nombre de Jesús cada vez que nosotros oramos, porque es poderoso, porque hace parte de Dios mismo. Entonces es algo maravilloso. Así es. Y yo creo que podemos cerrar de pronto ese cuadro comparativo con un aspecto que me parece muy importante, y es lo que hablábamos hace un instante de lo que ellos consideran es la naturaleza humana. ¿Sí? Total. Entonces, para ellos, ¿qué es la naturaleza humana y el pecado? ¿Cuál es esa relación que existe? ¿Será que pertenecer a estas logias los ayudan a que ellos dejen de practicar el pecado o volverse mejores personas, mejores cristianos? Pues bien, ellos creen en esto. Ellos dicen lo siguiente: mediante símbolos y emblemas y rituales, los masones enseñan que el hombre no es pecador, sino que está en un proceso de autosuperación. Eso fue lo que hace unos instantes Se me hace llamamos. muy similar a la cienciología, ¿no? El hombre es bueno. Ahora, No hay justamente pecado en él.
Por eso, recuerda la ilegitimidad de la cienciología, ¿no? Tremendo, Se dice claro. que el fundador de la cienciología pertenecía al grupo más poderoso de los masones, incluso por eso se relaciona con el grupo de los Illuminati, ¿no? Es una persona que llegó a ocupar un grado muy importante en todas estas organizaciones secretas. Mira lo que dice un masón en esta entrevista, en uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Dice, como dijo el gran maestro Donald Gardner, la lección que enseñamos es que el ashlar, áspero, que significa una piedra cortada en bruto, nos representa a nosotros mismos como personas rudas e imperfectas. Que esto es así por naturaleza, pero que el ashlar perfecto, que es una piedra con lados lisos y bordes cuadrados, en ese estado de perfección es en el que esperamos nosotros poder llegar y obtener, mediante una educación virtuosa, nuestros propios esfuerzos, y ojo a lo que ellos dicen porque involucran a Dios, y la bendición de Dios, tendremos la capacidad de pasar de la imperfección a la perfección total. O sea que es por ellos. Claro. Superación. Y No pecado lógicamente, y superación. cuando tú llegas al más Autosuperación. grado de ellos, que es el grado 33, incluso creo que hablan de que se puede llegar a un grado superior, ellos comienzan a autodefinirse como si fueran su propio Dios. Y ojo con esto, porque lógicamente que así comienzan a comportarse. Por eso es que son organizaciones que al final quieren mostrar que tienen mucho poder humano, que ellos pueden, no sé, intervenir en las decisiones políticas, sociales, económicas, porque quieren demostrar que bajo el conocimiento obtenido pueden tener el poder de llevar influencia a quienes ni siquiera pertenecen a sus grupos o a sus logias. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre Biblia? este aspecto fundamental? La naturaleza y el pecado. Pues la palabra de Dios es muy clara y enseña que todos los hombres y las mujeres nacen con una naturaleza pecaminosa y necesitan a un salvador del pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pecamos. Muy claro. Mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo 51:5. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos. Y Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Wow, y fíjate, vamos a responderle a muchos de estos hombres que creen que este es el camino para obtener una excelencia, una perfección moral. ¿Será que el hombre, el ser humano por naturaleza sin Dios, tiene la capacidad de obtener tal excelencia? Pues mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acá nos habla claramente de un Dios que envía a su Hijo para librarnos de esa condenación del pecado. Es decir, el hombre sí nace con pecado y necesita a un redentor. Y yo quiero cerrar el programa, al igual que el programa pasado, porque ya se hizo bastante largo, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué estos hombres necesitan rituales si finalmente todo inició como un grupo que era un grupo de filántropos, de hombres intelectuales que buscaban llevar ideas innovadoras para poder como grupo ayudar a la sociedad y al grupo? ¿Por qué tienen que hacer estos rituales? Justamente
Desde que nosotros hicimos la temporada pasada, justamente cuando hablamos del esoterismo, hablamos de cómo se hacen todas estas prácticas en lugares donde se hace la brujería. Ahí también usted puede darse cuenta que tienen imágenes de la Virgen, de Jesús, tienen del Niño Dios. Usted ve que ellos tienen un revuelto de cosas. Sí, que usan toda esta deidades. magia cubana, toda esta brujería. Pues hermano, detrás de todo esto, lógicamente que hay un poder, pero es un poder maligno, un poder capaz de llevar ataduras. Por eso es que cuando usted ve en las calles esos panfletos que dicen, se hace amarre, se hace tal cosa, claro que lo que ellos hacen tiene un poder. Lo mismo sucede con estos rituales. Ellos al final concluyeron que en estos rituales, si ellos invocaban al príncipe de este mundo, por eso todos estos rituales tienen mucho que ver con los rituales satánicos. Son rituales que hacen e invocan espíritus, los llaman de formas diferentes, con nombres diferentes, pero incluso hacen pactos con sangre, ellos se cortan con sus espadas, se marcan, hacen muchas cosas, porque lógicamente ellos están involucrando un mundo espiritual. Por eso queremos cerrar con lo que dice Efesios 6:12. Recuerde, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos temas están lejos solamente de verlos de forma crítica a nivel social, porque todo el mundo, las personas académicas, saben que hay grupos de presión detrás de todos los fenómenos sociales que rigen el mundo. Guerras civiles, guerras entre países, vemos cómo están detrás de ellos con el famoso cambio climático, su Agenda 2030, todo lo que hoy está primando en el mundo, pero detrás de esto también hay una realidad espiritual y por eso la invitación es que desde acá, desde las iglesias, se asuma que nosotros tenemos un compromiso y que debemos luchar, que debemos hablar de estos temas con valor, con pasión, con denuedo, que nosotros sepamos que la iglesia es la punta de asta para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos detener todo lo que el enemigo quiere hacer. Así que está en usted creer, prepararse y sobre todo que usted tenga los ojos bien abiertos, los oídos bien prestos para que usted pueda escuchar la palabra de Dios que edifica a los hijos de Dios en este tiempo. Así es, así que si nos pueden acompañar, vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este momento, por este programa, gracias por esta temporada. Ha sido un reto, Señor, pero también hoy nos sentimos felices, contentos porque podemos terminar estos programas tan importantes, sobre todo llenos de tanto conocimiento y de tanto amor, Señor, donde vemos tu presencia, donde vemos tu fidelidad y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Y sabemos que por medio de estos programas tú vas a extender aún más tu gracia, Señor, y tu misericordia a muchos que están perdidos buscando un camino de pronto para encontrar una salvación que no la están hallando, porque el único camino, verdad y vida eres tú, Señor Jesucristo. Hoy damos gracias por todos aquellos que nos han acompañado durante esta temporada. Doy gracias por nuestro equipo, por mi esposo, por todo lo que haces a través de estos programas, porque solamente tú lo sabes a quién llegan y qué corazones empiezan a ser transformados por medio de estos mensajes, Señor. Damos gracias y hoy creemos en un Dios poderoso que hará que estos mensajes se extiendan de formas increíbles para que muchos lleguen a ser salvos en el único Dios verdadero que eres tú, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, cerramos temporada. Obviamente no cerramos Choy Vivi, vamos a preparar otra nueva temporada, así que nos vemos, si Dios permite, muy pronto con otro programa, otra temporada. Cuando abrimos temporada hacemos todo nuevo, todo mucho más dinámico, más especial, así que espérenlo, estén pendientes de nuestras redes. Vamos a arrancar una temporada maravillosa, no se la pierda. Gracias por acompañarnos en esta preciosa temporada, verdad o engaño. Si no la ha visto completa, aproveche y véala, adelántese antes de que comencemos otra nueva temporada. Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Dios los bendiga.